vamos a arrancar entonces con los que estamos presentes en este día, en esta sesión. Para los que no se hayan incorporado, luego les voy a facilitar el video. Pues tengan buenos días a todos y todas, esperando de que se encuentren bien de salud ustedes y su familia. Luego esta semana bastante caótica para el país, sin embargo, deseando siempre protección para ustedes y su familia. Así que para este día nos vamos a meter de lleno de una vez con los temas para estas sesiones y estas clases, para que sean más puntual en cuanto a lo que es las anotaciones. Yo luego les voy a facilitar la presentación y solo escriben tema, ley de Faraday y Lenz, y posteriormente solo escriben la información, las datas o los datos que están dentro de las láminas de cada tema. Eso va a servir como respaldo y material de estudio para posteriores exámenes con respecto a este tema. Así que el tema que vamos a abordar para este día va a ser sobre la ley de Faraday y Lenz. Vamos a estar abordando estos aspectos de esta ley que es bastante interesante, que unifica prácticamente todos los aspectos relacionados a la electricidad y al magnetismo. Ya en las clases pasadas estuvimos abordando que la electricidad era un flujo de electrones y que el magnetismo hacía referencia al movimiento de cargas puntuales a través de líneas de fuerza. Pues para ahora vamos a estar abordando ya propiamente esta ley, que es la unificación de esos dos campos. Así que tengan buenos días y vamos a arrancar. En primera instancia, cuando hablamos de la ley de Faraday y la ley de Lenz, nos vamos a referir a un fenómeno en particular que relacionó un autor, un científico, que fue Michael Faraday. Michael Faraday nació en el siglo XVIII y las aportaciones a las ciencias físicas de este señor fue la unificación de dos campos que en primera instancia parecían que no tenían ninguna relación, que era la electricidad y el magnetismo. Sin embargo, él a través de un experimento vio de que en efecto estos dos aspectos que eran diferentes, la corriente eléctrica y el magnetismo, eran dos caras de una misma moneda, que es el electromagnetismo. Y a partir de entonces, Michael Faraday diseñó lo que es una ley que cuantifica la relación entre campo magnético y campo eléctrico. ¿Qué quiere decir eso? Pues como podemos ver acá en esta representación de Michael Faraday, si ustedes logran ver a su costado lo que parece una bobina, que en este momento les voy a señalar, pues esa bobina generaba lo que es un campo magnético a su alrededor, y lo que él hizo fue, como experimento, inducir corriente eléctrica a través de este aparato, a través de esta bobina, y al parecer se transformaba lo que era un campo magnético, en magnetismo, así como un imán. Y a partir de ese experimento que Michael Faraday diseñó, fue como a posterior se relacionó estos dos campos de la electricidad y el magnetismo, y fue así entonces de que apareció una nueva ley, que es la ley de la inducción electromagnética, que precisamente habla de que al inducir magnetismo o al inducir corriente eléctrica sobre un conductor, ya sea rectilíneo, ya sea en forma de espiras, en forma de bobina, va a producir un campo, ya sea la inducción. Si es de inducción eléctrica, va a producir un campo magnético, y si es de inducción magnética, va a producir un campo eléctrico. Y básicamente eso es lo que encontró este señor Michael Faraday. Vamos a pasar entonces a la siguiente lámina. Alguien que me haga el favor de leer el enunciado básico de la ley de inducción electromagnética de Michael Faraday. Un voluntario, por favor. Puede habilitar su micrófono o levanta la mano. Yo lo voy a leer, profesor. Muchas gracias. La tensión inducida en un circuito cerrado es directamente proporcional a la razón de cambio en el tiempo de flujo magnético que atraviesa una superficie cualquiera en el circuito mismo como borde. Muchas gracias. En otras palabras, lo que quiere decir el enunciado de la ley, de que la corriente eléctrica inducida, o sea, que uno le suministre a un conductor que forma un circuito cerrado,
este va a dar como resultado la producción o que se produzca un flujo magnético, un campo magnético como el que posee un imán. Y ese campo magnético va a tener un borde, va a tener un área que va a venir dado por la magnitud de la inducción. Para hacérselos más gráficos y más explícitos, nos vamos a ir a esta imagen, que es la representación más clara de esta ley de inducción electromagnética. ¿Qué pasa acá? Si podemos observar, tenemos lo que es este imán. Tenemos sus dos caras, tenemos el norte magnético y tenemos así también el sur magnético. ¿Qué pasa con este imán? Tenemos acá las líneas de fuerza. Estas líneas de fuerza magnética es donde circula el flujo magnético y en las líneas de campo, las cuales permiten atraer objetos hacia el imán. Vamos a hacer ahora entonces la prueba gráfica. ¿Qué creen ustedes que pasaría o considerarían ustedes de que si pasamos el imán en el interior de este alambre de cobre que está enrollado en forma de espiras, en forma de espiral, que forma lo que es una bobina? Tenemos dos bobinas, esta de 2 espiras de 2 vueltas y esta de 4 vueltas, 4 espiras. ¿Ustedes consideran de que si pasamos el imán, con base a lo que nos ha dicho Faraday en su enunciado, de que la tensión eléctrica en un circuito cerrado por inducción magnética puede producir corriente eléctrica solo pasando el imán en el interior de este alambre de cobre? ¿Creen que encendería el bombillo? ¿Qué opinan? ¿Encendería el bombillo o no? Pueden participar en el chat o habilitan su micrófono. ¿Qué opinan? Punto para actividad integradora, para quien me dé una opinión al respecto. ¿Y me explican por qué? Sí. Sí. ¿Por qué? Porque hay más interacción en el cobre, porque hay más aros. En cambio en el otro hay pocos, entonces haría menos corriente. Muchas gracias, excelente. Y en efecto, lo que ocurriría es de que este imán, uno puede decir, pero ¿cómo es que un imán puede generar corriente eléctrica? Pues lo que sucede es que las líneas del campo magnético del imán, al interactuar con las espiras, con el alambre de cobre, es de recordar de que existe una carga estática, que es la electroestática, que incluso el televisor, cualquier dispositivo electrónico, hasta le aparece una advertencia de que tenga cuidado con la electroestática. A pesar de que esté desconectado el televisor, que esté desconectado el radio u otro dispositivo electrónico, siempre almacenan carga eléctrica, que se encuentra estática a lo largo de lo que es los materiales que son conductores, y lo que ocurre es que al ingresar el imán al interior de la bobina, genera de que esas cargas empiecen a girar, empiecen a moverse, hasta tal punto de que se mueven a través del hilo conductor, que es el alambre de cobre, llegan al bombillo y lo encienden. En ambas espiras, acá como mencionó el compañero, en menor intensidad. Sin embargo, en el que tiene más vueltas, y mientras más vueltas de alambre de cobre haya en la bobina, mayor será la intensidad de la corriente eléctrica y mejor va a encender el bombillo. Y básicamente esto es lo que nos explica Faraday, de que la inducción magnética de cualquier campo magnético, como acá en este ejemplo el imán, que ingrese a través de un conductor, ya sea rectilíneo o en forma de espiras, va a producir lo que es una corriente inducida. Y esa es, a grosso modo, lo que es el enunciado de esta ley tan fundamental que es la ley de inducción magnética. Y eso es lo que nos plantea Michael Faraday. Imagínense qué interesante que se puede producir a partir de un imán y alambre de cobre corriente eléctrica. Imagínense cuánto nos ahorraríamos en las facturas de corriente eléctrica si generáramos este tipo de corriente a través de otros alternadores, de otros motores que no requieran un uso tan demandante de trabajo y recursos como lo que son las hidroeléctricas que nos abastecen principalmente a nosotros, sino que únicamente a través del contacto de alambre de cobre enrollado o en forma rectilínea podemos producir corriente eléctrica.
Vamos a pasar entonces a la siguiente lámina. Ahora vamos a hablar del complemento de esta ley. Esta ley, a pesar de que cubre todo lo relacionado a la electricidad y al magnetismo, sin embargo, no es una ley acabada, y la cual surgió ciertos cambios a partir de los descubrimientos que hizo este señor, como podemos ver en pantalla. Este señor se llamó Henry Lens, el cual hizo aportes a la ley de inducción magnética de Faraday. Sin embargo, él vio la aplicación tecnológica. Faraday solo vio la cuestión científica de completar la ley, de hacer la teoría sobre la electricidad y el magnetismo. Pues este señor Lens ya le buscó la parte práctica, buscar la parte aplicada de la ley de inducción magnética de Faraday. Y lo que hizo Lens es aportar un nuevo concepto a lo que es a la ley de inducción magnética de Faraday, que es la FEM. ¿Alguien sabe qué es la FEM o qué significa la FEM? Fuerza de empuje, creo que es, profe. Cerca, muy cerca. Tiene que ver con electricidad y movimiento y fuerza. La electromagnética. Fuerza eléctrica magnética. Ajá. Cerca, muy cerca. La FEM significa fuerza electromotriz. ¿Por qué se llama electromotriz? Porque la electricidad genera movimiento. Y lo que encontró este señor Lens fue precisamente eso, de que si nosotros generamos un campo magnético a partir de corriente eléctrica y en el interior introducimos, sea lo que es unas paletas giratorias o que un material giratorio, eso nos va a producir fuerza y es la base de los motores. Todos los motores eléctricos funcionan con base a la fuerza electromotriz propuesta por Lens. Y Lens lo que hizo, recalcándoles de nuevo, a partir de lo que es la ley de la conservación de la inducción electromagnética que descubrió Faraday, lo completó en cuanto a esa parte de que la corriente eléctrica inducida que va a generar un campo magnético, podemos utilizarlo para producir fuerza. Y es la base, como les menciono, de todos los motores que funcionan con base al principio de Lens-Faraday, que a la larga generan lo que es una misma ley, que es la ley Faraday-Lens. Acá vemos una representación de los aspectos que encontró Henry Lens. Alguien que me haga el favor de leer el texto del recuadro, por favor. ¿Algún voluntario que lea? Yo, profe. Sí, gracias. Dice, esta ley es fundamental para determinar y controlar la dirección en la que se desplaza el flujo eléctrico de un circuito. Su nombre se debe a que el científico alemán Heinrich Lenz la formuló en 1834. Muchas gracias. Y como les mencioné, este señor Lenz, si se fijan, son contemporáneos con Faraday. Ambos son del 1800, del siglo XVIII. Y por tanto, esta ley lo que vino a reforzar fue la parte aplicada que no vio Faraday. Faraday solo vio como buen científico crear la ley y hacer asimismo la teoría. Sin embargo, este señor Henry Lenz direccionó lo que es el campo magnético a favor para poder producir una fuerza electromotriz para generar el movimiento de paletas giratorias y eso es la base de que funcionen los motores eléctricos. Acá vemos en esta imagen cómo se representa lo que es esta ley tan complementaria a lo que descubrió Michael Faraday. Tenemos acá lo que es un imán y vemos en efecto de que el flujo magnético que se define por estas líneas de campo, podemos direccionarlas a favor en el interior del conductor del campo magnético o del material eléctrico. Tenemos acá lo que es la espira, inducimos lo que son las líneas magnéticas para que de esa forma tengamos un mayor campo eléctrico. Y básicamente eso es lo que encontró como ley este señor Lenz a partir de la ley de inducción magnética de Faraday. Acá también tenemos un hilo conductor
que es rectilíneo, tenemos vueltas de cobre alrededor, espiras, tenemos 2 secciones de espiras, y a partir del manejo del campo magnético B y de su flujo, y dependiendo de cuántas vueltas tenga lo que es el conductor, el núcleo del conductor, vamos a poder generar así fuerza electromotriz. Para hacerse los gráficos y para ponerles un ejemplo de la vida cotidiana, el caso más claro de esta unión de Faraday y Lenz son los motores de los ventiladores. No sé si ustedes han visto los motores de los ventiladores, pero en el interior hay un núcleo metálico que es rectilíneo y está enrollado mucho alambre de cobre en forma circular o en forma de espiral. Muchas espiras de alambre de cobre. Y lo que sucede es que la corriente eléctrica que nosotros enchufamos y obtenemos directamente del enchufe y que alimenta al motor del ventilador, llega al motor del ventilador, pasa a través de cada vuelta de alambre de cobre y lo que produce esa corriente eléctrica es un campo magnético. Y lo que hace es hacer girar la parte giratoria de las aspas del ventilador y eso es lo que produce de que se muevan y nos genere esa corriente de viento agradable y así también es refrescante para nosotros. Y básicamente allí vemos claramente la aplicación de este efecto Lenz basado en la ley de inducción electromagnética de Faraday. Así que ambos complementaron lo que son estos aspectos de electricidad relacionado a lo electromotriz. Ahora vamos a hacer un poco de retroalimentación de cómo hacer los ejercicios. Para hacer los ejercicios de fuerza electromotriz tenemos que conocer ciertos aspectos y ciertos valores. ¿Algún voluntario que me haga el favor de leer este primer ejercicio de ejemplo? ¿Algún voluntario que me haga el favor de leer el ejercicio? Gracias. Si en la bobina que forma el motor de una lancha es de 2000 espiras y se mueve dentro de un campo uniforme de 900 T, siendo el campo perpendicular al plano de la bobina cuya sección transversal es de 0.90 metros al cuadrado, saliendo la bobina del campo en 2 segundos. ¿Cuál es la fuerza de la automotriz inducida en el motor del ventilador? Muchas gracias. Acá tenemos un problema. Tenemos el motor de una lancha. El motor de una lancha funciona con base al principio Lenz-Faraday. ¿Qué sucede con este motor de lancha? Si lo destapamos, nos vamos a encontrar con 2000 vueltas de alambre de cobre, rodeadas sobre un núcleo metálico, conductor. ¿Qué pasa con ese núcleo y con ese motor que genera un campo uniforme de 900 teslas? O sea, de que el flujo magnético, la fuerza de atracción del imán a partir del campo que genera de la corriente eléctrica es de esta intensidad magnética de 900 teslas. ¿Qué ocurre con esa intensidad de flujo magnético? De que hay una sección transversal perpendicular al plano de 0.90 metros cuadrados y lo que ocurre con esa sección transversal de que el flujo magnético sale de la bobina, o sea, sale de estas 2000 espiras de alambre de cobre durante 2 segundos y nos dice cuál es la fuerza electromotriz inducida en el motor en este caso el motor de la lancha. Para poder encontrarlo, la fuerza electromotriz no es muy complicada para poder encontrar su valor, ya que la fórmula que empleó lo que es Faraday nos dice de que la fuerza electromotriz inducida, que se simboliza por esta letra que parece una letra E en letra de carta, si esto significa fuerza electromotriz inducida, va a ser igual a la cantidad de espiras, que es la N mayúscula, multiplicado por el área, que es la A mayúscula, multiplicado por el producto que nos resulte de B entre T. B es el flujo magnético y T es el tiempo. Ahora que ya tenemos la fórmula, vamos a pasar a sustituir, ya que el ejercicio nos va a dar siempre los datos, los valores. Sustituimos N, ¿cuántas espiras tenemos? 2000 espiras, 2000 vueltas de alambre de cobre en ese motor. La sección transversal, ¿cuánto es su área? 0.90 metros cuadrados. Flujo magnético, 900 teslas.
y la salida de este flujo magnético de la bobina, 2 segundos. Ahora que ya lo tenemos sustituido, vamos a realizar el consiguiente procedimiento. Vamos a calcular el producto de B entre T. Dividimos 900 teslas entre 2 segundos. ¿Cuánto nos va a resultar? 450 teslas sobre segundo. Ahora que ya tenemos los 450 teslas sobre segundo, multiplicamos todo. Multiplicamos 2000 por 0.90 metros cuadrados por 450 teslas sobre segundo y nos va a dar un resultado de 810 por 10 elevado a la 3 voltios. ¿Qué significa? Como podemos ver, es un resultado macro. Va más allá de 1000 voltios. Por tanto, este motor, debido a su cantidad de vueltas y a su flujo magnético, va a producir una fuerza electromotriz mayor a la de cualquier otro motor, ya que, como sabemos, desplaza lo que es la masa de la lancha, incluso de los tripulantes y gente que pueda ir en ella. Y a partir de esta ley podemos determinar cuánto es esa fuerza a partir de la cantidad de espiras, del área, flujo y tiempo que puede tener cualquier motor. Y hasta acá llega el ejercicio. Encontramos el producto de B sobre T y luego multiplicamos todo, espiras, área y el producto de B sobre T, del flujo entre tiempo, y ya nos va a dar lo que es la fuerza electromotriz. ¿Alguna duda o pregunta sobre este ejemplo de fuerza electromotriz? ¿Alguna duda o pregunta? ¿Está todo claro? Sí, profe, por mi parte todo bien. Muchas gracias por confirmar. Gracias, Sí, profe, Paca. todo bien. Muchas gracias por confirmar. Muy bien. Estamos claros con este primer ejemplo. Vamos a pasar al siguiente. Muchas gracias, Hermen. Bueno, ahora vamos a abordar ya un ejemplo de el complemento de la ley de Faraday. Esta fórmula es propiamente de los aportes de Lenz. Y en este caso tenemos lo que es este problema en el cual tenemos una varilla de cobre de 2.5 metros que se mueve con velocidad constante de 12 metros por segundo dentro de un campo magnético entrante a la hoja de 40 teslas y nos plantea de que calculemos la fuerza electromotriz inducida. Como vemos, la varilla se mueve, por tanto hay lo que es fuerza electromotriz. Se mueve a una velocidad constante de 12 metros por segundo en el interior de un campo magnético que está en una hoja de 40 teslas. Ahora bien, para poder encontrar la fuerza electromotriz inducida con base a los aportes de Lenz, la fórmula es mucho más fácil. Como podemos observar, tenemos siempre el mismo símbolo para representar la fuerza electromotriz inducida, que va a ser igual en este caso a menos flujo magnético multiplicado por L, que es la longitud del conductor, multiplicado por la velocidad. Como ya tenemos los valores, pasamos a sustituir. Negativo del flujo nos va a quedar menos, entre paréntesis 40 teslas, multiplicado por la longitud del conductor, que es de 2.5 metros, multiplicado por la velocidad en el cual gira lo que es esta varilla, que es de 12 metros por segundo. Hacemos la multiplicación, 40 teslas por 2.5 metros por 12 metros por segundo, y nos va a resultar de que la fuerza electromotriz en este conductor y por tanto que lo hace rotar, girar, es de menos 1.2 por 10 elevado a la 3 voltios. Si ustedes se preguntan, pero ¿y ese menos qué significa? ¿Significa de que no hay fuerza electromotriz inducida? No, significa de que sí la hay, sin embargo, a partir de su movimiento y esa rotación debido al flujo magnético, esta cantidad de fuerza electromotriz se pierde debido a la cantidad de movimiento que ejerce lo que es el flujo magnético sobre la varilla, y en razón de esta cantidad va a ser lo que es la pérdida de la fuerza electromotriz inducida en esta varilla, en este conductor rectilíneo a partir de ese flujo magnético. Y como lo mencioné,
Solamente multiplicamos lo que es el negativo del flujo magnético menos 40 teslas por 2.5 metros por 12 metros por segundo y ya vamos a obtener la fuerza electromotriz inducida. ¿Alguna duda o pregunta de este segundo ejercicio? Yo no tengo ninguna duda, profe. Muchas gracias, Ricardo. ¿Alguna duda o pregunta? Pueden Ahí se plantearla. encuentra la fuerza electromotriz. Sí, en ambos encontramos fuerza electromotriz, pero en una vamos a encontrar la inducida positiva y en este caso vamos a encontrar la inducida negativa, o sea, la que vamos a perder, porque acá hacemos girar lo que es la varilla a partir de un flujo magnético que puede ser de un imán, para ponerles un ejemplo. Pero en el ejercicio anterior, ahí producimos el movimiento sobre otro objeto que lo recibe. No Ok. sé si quedó claro. Sí, sí. Gracias. ¿Estamos claros los demás? Si me confirman, por favor, en el chat o habilitan rápidamente su micrófono. Sí, claro, profe. Muchas gracias. Confirmo. Gracias. Bueno, vamos a pasar entonces, vamos a ver en razón del tiempo, les voy a plantear estos dos ejercicios para resolver en su cuaderno sobre este tema de clase, de la fuerza electromotriz inducida. El primer ejercicio es del primer ejemplo. Tenemos de que una bobina que forma el motor de un ventilador es de 800 espiras y se mueve dentro de un campo uniforme de 500 teslas. Es perpendicular al plano, una sección transversal de 0.60 metros cuadrados y sale con un tiempo de 1.6 segundos. Y en el segundo caso también tenemos una varilla de aluminio con cierta velocidad y flujo entrante de 400 teslas. Así que estos dos ejercicios les va a quedar de tarea, pero no va a ser para esta semana, les voy a dar más tiempo para que lo hagan tranquilos. Sé que esta semana ya están un poco saturados de la guía integradora y así también de la actividad grupal del 10%. Así que para posteriormente va a quedar lo que es estas actividades de aplicación por clase. Así que no se van a preocupar por esa parte de que le Profe. entregarán esta semana, ¿sí? Y que la actividad grupal es para esta semana también. Vale, les voy a aclarar un poco de las fechas. Para esta semana es la actividad integradora y la actividad del 10%. La actividad grupal, que ya les mencioné de los grupos, que les voy a dar en este momento el número de integrantes, que no excedan 6 integrantes es el límite y la menor cantidad de integrantes es de 5 personas. La actividad grupal para estos grupos que vamos a realizar será para la próxima semana. Para esa semana lo vamos a desarrollar. Ya les voy a compartir luego cómo van a quedar los grupos, pero de igual manera la asignación de temas para esa actividad, que sería un proyecto de investigación. Van a elaborar una infografía, lo que es un programa que ya les direccioné en la misma guía, que ya les voy a facilitar en su debido tiempo, y va a ser una breve ponencia acá en Zoom, con una presentación que van a preparar, ya sea en precio. Así que esas serían como las actividades próximas. Para la próxima semana sería la actividad grupal y para esta semana sería la actividad individual del 10% más la actividad integradora. Usted haría los grupos, entonces. Les voy a dar la apertura para que ustedes lo hagan, para que se involucren en el proceso, para que no sea tan tajante en esa parte. Ay, gracias, profe. Ok. Sí. Así que vamos a llegar acá por razón del tiempo. De igual manera sé de que están un poco cargados con las actividades. La fecha límite para la entrega de la actividad del 10% y la actividad integradora es para este viernes próximo. Pero si en dado caso tienen alguna dificultad para enviarlos, no se preocupen, me informan y yo les puedo dar hasta el día sábado, por si tienen alguna dificultad. En el transcurso de la mañana pueden enviarla y no habrá ningún problema.
Así que no sé si ha quedado alguna duda, pregunta, consulta sobre las guías individual o integradora o sobre la clase de este día del tema de ley de Faraday-Lenz. ¿Alguna duda o consulta? ¿Estamos todos claros? Por mi parte, todo bien, profe. Excelente, gracias por confirmar. Una pregunta con lo de las clases y todo eso. Tenemos que entregarle también junto a la actividad individual las clases. Les voy a dar más tiempo, no se preocupen por eso. Sé de que están saturados, más viene la actividad grupal para la próxima semana. Lo que haremos, lo de las clases, se lo voy a dejar para que me lo entreguen y para que se pongan al día hasta la primera semana de julio, Profe, para que tengan tiempo para avanzar tranquilamente, ¿sí? Ok, gracias. pero las que ya le mandamos por WhatsApp, no se los vamos a mandar ya por correo o siempre. No, esas ya se las revisé. Me Va. refiero a estas que estamos llevando a cabo a partir de Esta este día. semana. Sí. Va. Ujú. Gracias, profe. Bueno, ¿alguna otra duda, pregunta? ¿Estamos todo claro entonces? Vamos a dar por cerrada la sesión antes de que cierre de golpe la aplicación Zoom por el tiempo. Si tienen más dudas o preguntas de los ejercicios de las guías de aplicación individual 10% y integradora, me las hacen saber en el chat o en mensaje privado. Ahí estamos pendientes de WhatsApp. Si tienen alguna duda, consulta o sugerencia, estamos a bien para tomarla. Y les voy a pedir, por favor, de que armen los grupos y para este día me compartan en un mensaje, un representante por cada grupo, quienes van a formar parte de su grupo. Me lo comparten en el grupo como un mensaje para poder hacer la asignación de temas, por favor. No se les vaya a olvidar. Para ahora, armen sus grupos, pasen la información a los demás compañeros que por ciertas razones no pudieron ingresar a lo que es a la clase. Le pasan el dato para que se integre a un grupo y haga la misma dinámica. Un representante por grupo publica un mensaje quienes forman su equipo para yo hacer la asignación de temas. Así que si no hay más dudas o preguntas, ¿me confirman entonces si quedó clara esta última indicación de los grupos? ¿Me confirman en el Sí, chat si está profe. todo claro? Todo Gracias. bien. Todo Confirmo. claro, profe. Gracias. Bueno, si estamos todo claro y todo bien, vamos a dar entonces por cerrada la sesión. Me alegra escucharlos y que se encuentren bien. Espero de que todo esté marchando bien con ustedes y su familia y que tengan un buen día y cualquier duda de aspectos académicos, ahí estamos a la orden. Así que tengan un buen día, cuídense.